Quiero que escuchemos al experto Irving Gatell, especialista en temas de cultura, historia y actualidad judía e israelí, en el asunto de Irán, para que estemos muy informados. A ver, Irving, en 2 minutos, se entiende que lo que está pasando en Irán es que los iraníes, el pueblo de Irán, porque vamos a llamarlo pueblo contra dictadores, ayatolas y demás. El pueblo, se entiende, el pueblo de Irán quiere rebelarse contra el régimen de los ayatolas que viene por ahí de los años 70, derrocarlo para vivir en libertad y está peleando contra ellos, ¿o qué es lo que está pasando en Irán? Así es, Fernanda, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto estar aquí contigo en Igualmente, tu Irving, programa. igualmente. Mira, lo que sucede en Irán es que ya hay un agotamiento de la sociedad por cuestiones que se van mezclando. Es la crisis económica terrible que ha soportado Irán y que viene agravándose durante décadas, escasez de combustibles en un gran productor de petróleo, no tiene lógica, escasez de agua. Teherán, la capital, está a punto de quedarse sin agua, 15 millones de personas sin agua. Y bueno, toda una serie de fracasos y obviamente responsabilizan de esto a un régimen que ha invertido trillones de dólares, o sea, millones de dólares en financiar guerrillas y terrorismo internacional. Entonces están en el punto donde ya se hartaron de esto. Aparte ven esta dictadura teocrática y fundamentalista de los ayatolas como algo ajeno al espíritu iraní, que es un espíritu moderado. Musulmán o zoroastrista, el iraní tiende a ser laico y moderado. Entonces, están hartos de esto, se están rebelando, efectivamente quieren tirar a esta dictadura que, como bien lo señalabas, se impuso desde 1979 y tiene a Irán hundido. Ahora, me es importante señalar lo siguiente, Irving Gatell. El 8 de enero hubo un apagón de internet justamente interno para que no se lograra comunicar nada a el mundo. Un apagón nacional. Aumentó 30% la devaluación de la moneda internamente en menos de una semana. No hay luz, no hay agua. Estados Unidos le pide a los estadounidenses, a los connacionales que viven en Irán, que abandonen inmediatamente el territorio o que se coloquen en lugares seguros, que traten de abastecerse de comida, de medicamentos, porque esto se va a poner muy feo. Canadá acaba en este momento, Irving, cuando tú y yo estábamos entrando en este Zoom, a decir, por favor, sálganse. Tienen salida vía Turquía, pueden ser cobijados por lugares como Turquía, como Armenia, como, en fin, muchos otros, para que se salgan y abandonen el territorio lo antes posible para que ustedes puedan vivir y sobrevivir. ¿Qué es lo que tú crees que puede suceder en las próximas horas? Porque creo que así como vimos la detención de Maduro el día 3 de enero, me parece que el régimen de los ayatolas está por caer, sí o sí, Irving, en los siguientes días o semanas. ¿Tú qué ves? Sí, mira, eso creo que es inevitable. O sea, todo el panorama que te describía hace un momento, o sea, todo este colapso económico y social, hacen que el régimen sea insostenible, pero también hay otro detalle. Es un régimen que durante décadas se dedicó a establecer alianzas por medio de grupos terroristas como Hezbollah, que era un grupo financiado por los ayatolas, con grupos del crimen organizado que han tejido redes que tienen como objetivo desestabilizar la situación interna en los Estados Unidos. O sea, son enemigos abiertos de los Estados Unidos y bueno, pues Trump anda en plan de guerra y no se los va a perdonar. O sea, aparte hay una confrontación real entre Irán y los Estados Unidos. ¿En qué momento va a venir este ataque? Eso es lo que no se puede saber. Obviamente todos estos países que mencionabas están tomando estas medidas preventivas, digamos, para que pase lo que pase y en el momento en que pase,
sus ciudadanos estén a salvo. Pero Estados Unidos, precisamente antes de poder atacar, tiene que estar seguro que todas las redes que Irán creó a lo largo de más o menos 35 años Exacto. están bajo control, que Estados Unidos puede controlar a los elementos terroristas, subversivos o disruptivos que tiene infiltrados en su propio territorio, porque de esto se trató, que los puede tener bajo control porque cuando venga el ataque estadounidense, Irán inmediatamente va a dar la orden de que todos estos grupos se activen. Khamenei fue muy explícito, dice, vamos a derrocar a Donald Trump. Y no lo decía de broma, lo decía porque para ello crearon todo este tipo de redes. Entonces, no te puedo decir en qué momento Estados Unidos se va a sentir en la suficiente confianza y seguridad de decir, ya lo tenemos bajo control, viene el ataque. Pero todo el mundo se está comportando como si esto fuera a darse en lo inmediato, en lo inminente, porque bueno, sabemos que se va a dar cuando Estados Unidos se sienta preparado. Puede ser en cualquier momento, puede ser hoy, puede ser días, puede ser todavía una semana, no sé. Y nos van a tener en ascuas con este tema, pero creo que sí, creo que es inevitable que esto suceda, porque Estados Unidos e Irán están en guerra desde hace mucho tiempo. Nada Ah, más que ahorita fue cuando la cosa ya llegó a su punto máximo. hay diferentes fuentes. Hay fuentes que son activistas internos que están en Irán, hay fuentes que están externas, hay las propias fuentes de los ayatolas, ¿no? De la historia del régimen de los ayatolas, de estos dictadores. Hay fuentes de las ONGs, en este caso Human Rights, que oscila. Esto a mí me parece, Irving Gatell, que me parece de verdad sorprendente lo distante de las cifras. Hay Ujú. algunas que hablan de 689 muertos, hay otras que hablan de 12,000 muertos y hay otras que hablan de 20,000. En este micrófono que yo he estado durante muchísimos años, reportando guerras en cuanto lugar, porque además, quién sabe por qué todo pasa de 11 a 1, por horarios que Ajá. suceden en el mundo. De verdad, me tocó en vivo el tema de la guerra de Ucrania, en vivo. O sea, en el momento en que se lanzó la guerra por parte de Rusia. En fin, yo nunca había visto, Irving Gatell, queridísimo analista político de cultura, historia y actualidad, que esto sucediera. ¿Por qué está tan dispar el tema de los números de muertos? ¿Qué crees que está Bueno, pasando? mira, evidentemente por la dificultad, casi imposibilidad para que salga la información. El régimen iraní Exacto. obviamente tiene bloqueadas las comunicaciones, ha intentado mantener la censura más total posible sobre el Internet. Starlink ahí se metió, Elon Musk activó la red gratuita, en fin, es una guerra de flujo de información. Y obviamente eso es lo que hace imposible que se sepa qué es lo que realmente está pasando. Efectivamente, yo también tengo el mismo lío que tú con esta cuestión de las cifras, porque son muy disímiles, pero a juzgar por lo que he estado leyendo por parte de activistas que están sacando la información, o sea, gente iraní que está sacando, que no vive en Irán, pero que está sacando la información que logran recibir de allá, sí, los cálculos aproximados lamentablemente son que hay entre 12,000 y 20,000 muertos. Esto es lo más probable, estamos hablando de lo que factiblemente es la peor masacre de iraníes desde la guerra que tuvieron con Saddam Hussein en los años 80 y pues evidentemente hay todo un intento de parte del gobierno iraní para que esto no se conozca del todo bien o para mantener bajo control absoluto la información para poder hacer y deshacer lo que quieran, ¿no? Pero Déjame, bueno, la información. ¿Mm? déjame ir a anuncios QTF y regreso porque resulta que en esta publicación que hace Donald Trump cuando yo arranqué el programa, un poquito más de 2 horas, cuando estaba Pascal al aire, pues pide a los manifestantes iraníes que sigan protestando, informa que ha cancelado todas las reuniones con funcionarios iraníes, que no va a negociar con ellos, que no va a hablar con ellos, que la ayuda está en camino, y ante una declaración como esta, pues está difícil que Donald Trump no lo cumpla. Con eso regresamos aquí en ¿Qué tal, Fernanda? Sigan, por favor, a Irving Gatell en X, especialista en temas de cultura, historia y actualidad judía e israelí. Estamos tratando de darle una vuelta importante para que tú estés muy informado del tema de Irán. ¿Qué esperas suceda en las próximas,
¿Por qué las siguientes horas y por qué el tema de días y semanas va a ser importante, Irving Gatell? Porque Estados Unidos, con la unión de otros países, quiere que los ayatolas, el régimen de los ayatolas, se acabe. Aquellos como un dictador Maduro y como otros tantos como Castro y demás han abusado del pueblo. El pueblo está harto y se está levantando, aunque pierda la vida, en contra de un régimen que los ha hecho más pobres, que les ha robado toda la vida, que los tiene en la miserabilidad. Y que ya dicen, los ayatolas ya acabaron de estar. ¿Tú qué crees que suceda próximamente? Y bueno, mira, evidentemente lo próximo que viene es la caída del régimen, efectivamente. Y esto va a ser de un gran impacto global, porque no estamos hablando de un asunto meramente local, estamos hablando de que el régimen de los ayatolas fue construyendo toda una red de influencia. Su principal aliado era Venezuela. O sea, no tiene nada de raro que primero haya caído Venezuela y ahora vayan por los ayatolas. Y obviamente esto implica que tienen un gran apoyo también en Cuba y que por supuesto todavía hay países como Nicaragua y como Colombia, particularmente Petro, más que Colombia, el presidente Petro, que tienen un gran apoyo en esto. China y Rusia también estaban muy involucrados en esto, aunque no creo que China y Rusia se vayan a querer meter en el problema. No. Rusia no puede, está empantanado en la guerra en Ucrania y China no le interesa gastar dinero en guerras. China le interesa ganar dinero haciendo negocios. No se metió para defender a Venezuela, dudo que se vaya a meter de una manera decisiva para defender a Irán. Entonces, lo que podemos esperar en los próximos horas, días, semanas, te digo, esto es imposible de predecirlo porque depende de factores internos en Estados Unidos que obviamente no vemos y que obviamente no nos van a contar. Pero bueno, en el momento que Estados Unidos considere que están listas las condiciones, procederían con un ataque para descabezar al régimen y bueno, pues obviamente esto implicaría una situación momentánea muy inestable en Medio Oriente porque Irán muy probablemente va a responder con un bombardeo lo más masivo posible. No son tantas sus capacidades militares, no es el mejor ejército del mundo, pero sería un intento de bombardeo de las posiciones estadounidenses en Medio Oriente y de Israel. Entonces, muy probablemente Israel también se va a involucrar en los combates. Así que lo que se puede esperar es una guerra, es literalmente una guerra en Medio Oriente, aunque ya no con el peligro que hubiera podido ser hace 2 o 3 años, No, no. porque los agentes iraníes que estaban en la zona, ya los únicos que medio quedan son los hutíes. Hamas y Hezbollah ya están derrotados. Entonces, se viene una situación muy difícil, menos difícil que de lo que habría sido hace 2 años, pero con un impacto global mucho mayor. Porque tirando a Irán, Trump está prácticamente terminando de voltear completamente el orden global que conocíamos. Sin duda alguna, Irving, estoy completamente de acuerdo contigo y somos testigos de este momento de la historia. Y Donald Trump sella todo esto diciendo, a ver, tronando el dedo, así, a ver. Países del mundo. Quien le mande lo que sea, a Irán, les voy a cobrar el 25% de aranceles por hacerse los payasos de apoyar a los ayatolas. Y entonces, ¿qué hicieron? El mundo dijeron, ¿qué? Para atrás, fíjate. De reversa, mami. Porque bien lo dije aquí, Irving, y creo que con esto podemos sellar lo que en las futuras horas, semanas y días puede suceder. China y Rusia no tiene amigos, tiene aliados económicos, tiene socios, tiene pues intereses económicos. Y si tú sales de la película como sacaron a Maduro, no, pues ya no voy a hacer negocios contigo porque no eres mi cuate. Mejor me callo la boca y yo no digo que te apoyo porque no vaya a ser que a mí me ataquen. Mejor hago negociaciones con otros en el camino. Sí, Y así es. Mira, perdón, nada más déjame decir esto. Al final de cuentas, todo el mundo prefiere conservar a Estados Unidos como cliente claro, porque el mercado de Estados Unidos sigue siendo el más poderoso del mundo. Entonces, pues Irving, estaremos contigo en comunicación dándole seguimiento y por hoy pues creo que el público más inteligente de la radio y la televisión en México está entendiendo que ahora se libera al pueblo de Irán. ¿De así qué? es, eso sí. De los ayatolas.
Revisen la historia de los Khomeini y de las madres del muerto. Gente terrorífica. Terrorífica como Maduro, ¿eh? Genocidas. Ya el pueblo dice ya basta. Gracias, Irving Gatell. Te mando un fuerte abrazo siempre con mucho cariño y mi absoluta y total admiración. Gracias, Irving Gatell.